Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender cómo crear una receta estándar. Y te preguntarás tú, pero ¿por qué es importante o por qué soy yo quien está aquí para aprender a hacer una receta estándar? Bueno, esta capacitación la deben de tomar todas las personas que de alguna manera están a cargo de un área de la preparación de alimentos o bebidas o que en ausencia del responsable son las personas que asumen la responsabilidad, es decir, supervisor de cocina, por ejemplo, y su cocinero A, el responsable de barra, el bartender, el responsable de panadería y también en almacén, porque almacén es bien importante que conozca esta información. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Primeramente, ¿qué es una receta estándar? Pues es un documento donde se describe de manera clara, específica y detallada cómo preparar un producto, ya sea un alimento o una bebida, de manera consistente. ¿Qué significa? Que de la misma manera que se prepare una y otra y otra y otra vez. Y lo más importante, sin importar quién lo prepare. Es decir, vamos a suponer en esta imagen hay dos cocineros. Si ambos estuvieran preparando la misma receta, vamos a suponer un aderezo ranch, significa que no importando que sean dos personas distintas, si preparan la receta de la manera correcta, la misma receta, el producto tendría que ser igual, porque la información fue clara, específica y detallada. Entonces, a continuación, vamos a ver cuáles son los tipos de recetas. Para nosotros solamente va a haber dos tipos de recetas. La subreceta, que son las salsas, guisos, aderezos que se requieren para preparar una receta. Y una receta, pues va a ser para productos terminados, como un platillo o una bebida. Está un poquito complicado, pero te lo voy a explicar con la imagen. La niña se está comiendo una hamburguesa. Para preparar esa receta, esa hamburguesa, nosotros necesitamos la carne de res para hamburguesa. Esa es una subreceta, es decir, una receta que se requiere para una subreceta, perdón, que se requiere para preparar un producto como una hamburguesa. Entonces nosotros tenemos subrecetas que son como las que se requieren para preparar las recetas. Y estos son los dos tipos de recetas que nosotros vamos a tener. En el tipo de subrecetas pues están todas las salsas, los guisos, los aderezos, los condimentos, los mix que hacemos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a continuar. ¿Por qué es importante y necesario trabajar con receta estándar? Tres razones. Primeramente, para mantener la consistencia en el sabor, en la presentación y en las porciones. Imagínate que si no tenemos una receta estándar o si no la seguimos, una receta estándar de chilaquiles, yo como cliente un día puedo probar unos chilaquiles, una cantidad diferente, el sabor de la salsa distinto, incluso la preparación, el montaje distinto cada vez que yo venga. Es por eso que es bien importante que ya una vez que se defina una receta estándar, mantenerla para que los clientes observen y tengan la seguridad de que el producto, la calidad, la presentación, etcétera, va a ser consistente, que se va a mantener. La segunda razón es para mejorar la capacitación de los nuevos y obviamente reducir el estrés de los que ya están. Una de las cosas más difíciles de tener personal nuevo es precisamente la capacitación, porque los que ya estamos nos tenemos que dividir entre hacer nuestras actividades y explicarle a los que van llegando. Pero si tenemos una receta estándar y la llevamos a cabo, ya no va a ser tan complicada la capacitación porque simplemente se le dice al compañero, mira, vamos a preparar un jugo verde y aquí está la receta estándar. Léela, chécala por favor y si tienes dudas me preguntas. Regreso y ¿tuviste alguna duda? No, pues no, me queda claro. ¿Me podrías explicar por favor cómo es que lo vas a preparar? Ah, sí, mira,
voy a sacar una bolsita, le voy a agregar tanto de agua, no le pongo azúcar, no le agrego nada más, lo licúo y me tiene que dar un jugo verde. Exactamente. A ver, hazlo, yo te voy a mirar. Y lo hace la persona. Si lo hizo muy bien, pues obviamente lo felicitamos, ¿verdad? Ay, qué bien te quedó, muy bien, chalala. Y si por algún motivo no siguió la receta, mira, aquí no menciona que no se debe de abrir la bolsita con los dientes, pero no es adecuado por higiene. Entonces voy a comentar que le pongamos aquí que hay que abrirla con unas tijeras o un cuchillo para que no sea obvio, vaya. ¿Sí me explicó? Y el último motivo es pues para cumplir los estándares de higiene y seguridad. Y creo que queda muy bien el ejemplo que di acerca de que tal vez para alguien puede ser obvio abrir la bolsita de algo pues con los dientes, porque así lo hacemos en casa a veces, la verdad. Pero pues obviamente para un restaurante eso no está bien. O imagínate abrir las bolsitas de, no sé, de la carne o el pollo pues con la boca, no está bien. Para empezar, pues se vas a llevar bacterias a tu boca, para empezar, y si tú estás enfermo, pues le vas a poner bacterias a ese producto. Entonces, precisamente es para eso, para cuidar estándares de higiene y de seguridad. Y estos son los 3 motivos principales del por qué es necesario trabajar con una receta estándar. Ahora sí, vamos al grano. Esto es una receta estándar y vamos a explicar cada uno de sus elementos. Primeramente tenemos el nombre de la receta. En el nombre de la receta es así como se menciona en la carta, chilaquiles colimotes, tal cual. No le vamos a poner chila o no le vamos a poner colimotes o no le vamos a poner solamente chilaquiles, no. Es tal cual como aparece en la carta, porque tal cual así va a estar en el catálogo y en almacén y es un sistema que hay que continuar. Yo te lo voy a explicar de la forma en la que tú lo vas a ir registrando. Obviamente aquí ya tiene imágenes y está escrito en computadora, pero cuando tú vayas a crear una receta estándar, vas a tener este formato en limpio, vacío, y tú vas a ir anotando. Y este es el orden que te sugiero, que primero pongas el nombre. Segundo, solamente los ingredientes y por orden de importancia. ¿A qué me refiero con orden de importancia? Pues que no pongas, por ejemplo, la sal al principio, porque la sal probablemente es lo menos que va a llevar. Que la cantidad de los ingredientes que más cantidad lleva, los ingredientes que más cantidad lleva son los que vas a ir colocando en orden de importancia. No importa que sea exactamente así, pero que sí sean los que más son, que se pongan al principio. Y los condimentos, la sal, lo demás que vaya al final. Entonces, los ingredientes, solamente los ingredientes y una vez más, tal cual como aparece el nombre en tu requisición, en el catálogo, etcétera. Porque, por ejemplo, si yo le pongo crema, probablemente manejemos 3 tipos de crema. O si yo le pongo nomás leche, probablemente manejamos más de un tipo de leche. Entonces es bien importante registrar tal cual el nombre del insumo, del ingrediente, como aparece en la requisición. Número 3, vamos a registrar los pasos. Aquí le puse yo imágenes, pero cuando estás haciendo una receta estándar, lo primero es identificar los pasos. Lo que yo hago cuando registro una receta estándar es como darme, a ver, en una hoja en blanco, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Por ejemplo, para unos chilaquiles, pues número 1, preparar todos los insumos. Esto pareciera obvio, pero si tomamos en cuenta que esta receta la puede preparar alguien que acaba de llegar al equipo, pues obviamente lo primero que debe de hacer es asegurarse de contar con todos los ingredientes, porque tal vez lo primero que quiere hacer es calentar la salsa y resulta que no tiene ni tortillas fritas para los chilaquiles. Es por eso que el paso número 1 es preparar todos los insumos. Y luego nos vamos. Número 2, pues dice medir la cantidad de totopos y calentar en la plancha con un poco de aceite. Un poquito es poco.
Y así sucesivamente. Si te fijas, los pasos empiezan con un verbo en infinitivo. Preparar, medir, agregar, servir. Y estos verbos aquí cuesta un poquito porque hay que elegir el más indicado. No es lo mismo cortar que trocear, que partir, que filetear. Es decir, en la parte de si yo tengo que cortar por ejemplo, una cebolla en julianas, eh, creo que el verbo más indicado es cortar y no trocear y no partir y no, ¿sí me explico? Entonces hay que encontrar el verbo más indicado, incorporar, decorar, presentar, etcétera. Para esto vamos a hacer un documento con todos los verbos gastronómicos para que te sea muy fácil para ti. Pues bueno, de todos modos no te preocupes si no encontraste el más adecuado al momento que Sistemas vaya a capturar la receta, va a tratar de acomodar el más adecuado, por eso no te preocupes, pero sí para que lo tomes en cuenta. Y bueno, cuando vayas a preparar la receta, ve consiguiendo imágenes, referencias, porque imagínate aquí en el paso número 2, donde dice medir la cantidad de totopos, medirla y luego con ese contenedor, pues ya es muy fácil para la persona, si es nueva en el equipo, va a decir, yo lo puedo medir con esto, ahí se ve que esa es la cantidad. Y pues obviamente la imagen ayuda mucho, ¿verdad? Vámonos pues, número 4, ahora sí, ya una vez que identificamos todos los pasos sin brincarnos ninguno, sin obviar, nos vamos a ir a qué cantidades y qué equivalencias. Es decir, ahora sí ya tengo los chilaquiles, tengo los pasos, perdón, tengo los ingredientes, tengo los pasos, qué cantidades de acuerdo a la preparación que yo hice o la prueba que yo hice son exactamente los que se requieren. Y bueno, aquí ya le ponemos totopos, 80 gramos, frijoles refritos, 100 gramos. Lo padre de hacer una receta estándar es que una vez que la hacemos una vez, hay información que nos va a quedar para volverlo a replicar para la próxima vez. Por ejemplo, si aquí dice que el platillo de chilaquiles lleva 100 gramos de frijoles refritos, pues yo ya sé que cualquier platillo que lleve como complemento frijoles va a llevar 100 gramos, entonces va a ser más fácil registrar recetas cada vez que se necesite. ¿Me explico? Eh, lo padre de las recetas estándar es que vas adquiriendo habilidad conforme vas avanzando. Yo te voy a adelantar algo. Las primeras que hagas son complicadas porque obviamente requiere enfoque, requiere atención, requiere pensar, pero una vez que logras una, créeme lo que la segunda, la tercera, cada vez va a ser más fácil. Bueno, entonces le vamos a poner las cantidades. Algo súper importante es que solamente se admiten 3 unidades de medida para la cantidad. La primera es por pieza y eso puede aplicar, no me viene a la mente algo ahorita. Bueno, sí. Aquí dice el totopo para decorar son 10 gramos porque de acuerdo a la subreceta de los totopos fritos, son esos 10, dos piececitas de totopo son 10 gramos. Y nosotros para saber el costo, para saber cuánto cuestan estas 2 piezas, lo vamos a saber pesándolo. Y en la equivalencia le vamos a poner una cantidad que sea como una guía, que facilite identificarlo. Si ahí dice, por ejemplo, si yo soy nueva y me dicen, ponle 10 gramos de totopo a los chilaquiles para decorar los frijoles, yo me voy a quedar, ¿cuánto es 10 gramos? Pero si me dicen, ponle 2 piezas de totopos a los frijoles para decorar los chilaquiles, ahí ya es diferente, ¿verdad? Perdón, hay insumos, ingredientes, pues que no van a tener como una equivalencia, como los frijoles refritos, pues son 100 gramos. No tienen una equivalencia así como que le ayude y está bien, no le ponemos nada. Como por ejemplo el queso seco aquí, pues no tiene equivalencia. Pero en el cilantro, por ejemplo, sí tiene una equivalencia que equivale a una ramita. En el huevo lleva una pieza de huevo, equivale 60 gramos en promedio a una pieza. Y eso pues ya es bueno, ¿verdad? Ya ayuda.
Continuamos con el paso número 5, es identificar la herramienta y el equipo que vas a necesitar. Es decir, ¿necesitas una estufa? Sí. Vas a decir tú, pero es obvio que se necesita una estufa si voy a preparar unos chilaquiles. Pues, ¿qué crees? Una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta al momento de hacer una receta estándar es que nada lo tienes que tomar por obvio. Tal vez, para la persona nueva, si no le explicamos que necesita una estufa y si no viene una imagen de que se está calentando, por ejemplo, la salsa en una estufa, la persona podría creer que le tiene que echar la salsa a la plancha. Y luego, si no somos tolerantes o si estamos en un momento muy ocupado y vemos que la persona echó la salsa a la plancha junto con los totopos, vamos nos podemos molestar, pero ¿cómo se te ocurre? Y la persona va a decir, pues es que aquí no dice, pero si sí dice nuestra receta estándar, mira, aquí dice que tú necesitas una estufa, entonces, obviamente en esta receta, en este ejemplo, ahí falta una imagen donde se vea que se está, por ejemplo, sarteneando, ¿verdad? Y por eso es bien importante que esté completa la receta. Y creo que con este ejemplo nos dimos cuenta que es bien importante no obviar, no decir así como que, ay, pues obvio que se ocupa una estufa. No, escribirlo, más vale que haya información de más para las nuevas personas a que esté como muy básico y no le entiendan. Bueno, herramienta de equipo. Equipo es cuchara, estufa, sartén, todo lo que se necesite para preparar el platillo, el plato. Si ocupas una báscula para medir algo, todo lo que necesites. El número 6, perdón, vamos a registrar el rendimiento, es decir, si es un platillo, pues el rendimiento va a ser un producto, unos chilaquiles, un molcajete, una ensalada. Si estuviéramos haciendo la receta de una subreceta, pues el rendimiento va a ser en kilos o en litros. 5 kilos de guisado o 5 litros de salsa. El rendimiento también es igual a la cantidad. Va a ser el litro en kilo o en pieza, nada más. No hay puñitos, no hay botes, no hay cubetas, no. Kilo, las únicas unidades de medida que se aceptan para la receta estándar, pieza, litro o kilo. Y sus equivalencias, obviamente, el litro, pues el mililitro, el kilo, pues los gramos, ¿verdad? Muy bien. Ya una vez que notamos el rendimiento, tiempo de preparación puede ser aproximado, pero sí es importante que lo registremos. Aquí dice que se requieren 15 minutos para preparar unos chilaquiles. Vamos a suponer, si llega una persona nueva y los hace en 3 minutos, yo podría pensar que se saltó un paso y por lo tanto probablemente los chilaquiles no estén bien. Tal vez no se aseguró de calentar la salsa, tal vez no lo sarteneó, tal vez no cocinó el huevo con el totopo. Y si se tarda mucho, pues significa que necesita más práctica o que necesita ser más rápido. Bien importante en qué área de preparación, en qué área se va a preparar. Aquí dice cocina. Tal vez puedes pensar también, pues es que es obvio, no, pero por ejemplo hay subrecetas que tú puedes pensar que esta salsa se debe de preparar en cocina, pero resulta que no, que el área donde se debe de preparar es el área de preparación. O tal vez dices, este postre lo debe de preparar producción, pero resulta que no, que el área de preparación para ese postre, de acuerdo a su procedimiento y todo, lo más indicado es la cocina. O tal vez una bebida dice área de preparación, la cocina, pero resulta que no, su área de preparación es la barra. Esto nos pasó, por ejemplo, con el mix de jugo verde. Se estaba preparando en el almacén hasta que reforzamos la receta y dijimos, no, el mix de jugo verde, es decir, la bolsa para preparar el jugo verde, la subreceta, se debe de preparar en barra, por eso barra tiene su congelador, para que barra prepare sus propias subrecetas que necesita para su jugo verde. ¿Sale? Eh,
Vámonos con el número 7, dice la fecha de elaboración. No, número 7, notas y aclaraciones. En estas notas, tú tienes que pensar en algo que quieres dejar en claro, si hay algo que se necesita dejar en claro. Por ejemplo, aquí dice, se usa un contenedor de medio litro para medir la cantidad de totopos. Es algo que ayuda mucho. Una persona nueva, cuando lea la receta con calma y con detalle la primera vez, le va a quedar claro. Y número 2, dice, puede ser otra salsa para chilaquiles a elección del cliente. Quiere decir que no siempre se va a utilizar la misma salsa, que hay más tipos de salsas, pero todos van a seguir siendo chilaquiles colimotes. Ok, entonces en las notas yo voy a poner lo que probablemente no esté escrito en la receta, pero sí quiero asegurar que las personas lo sepan. ¿Sale? Número 8, fecha de elaboración y última modificación. Vamos a anotar ahí la fecha de elaboración. No significa que esa fue la primera vez que se preparó. La fecha de elaboración es la primera vez que se registró la receta estándar. Y la última modificación es si, por ejemplo, hacemos una modificación y resulta que ya no le vamos a poner cilantro a los chilaquiles y se hace el ajuste o el cambio en la receta, pues se tiene que cambiar la fecha de modificación a esa fecha para ir como monitoreando los ajustes o los cambios que le vamos haciendo, la actualización. Y finalmente la imagen del producto terminado. Significa que vamos a tener la imagen tal cual de cómo debe de recibir el cliente el producto. Así, si estamos hablando de una subreceta y es una salsa para chilaquiles, la imagen del producto terminado va a ser el contenedor con su tapa, con su etiqueta de cómo podemos decir he terminado la receta de la salsa para los chilaquiles o de la salsa ranchera chipotle. Es tal cual como debe de ser, ya con su etiqueta, con su tapa, con todo. No enfriándose, no con la tapadera abierta, no sin etiqueta, porque obviamente nosotros lo que queremos es que cuando llegue una persona nueva, pues lo haga de la mejor manera posible sin que tengamos que andar detrás de la persona. Y obviamente, sí está bien que tal vez que no lo haga bien a la primera, pero que en la receta sí esté toda la información para que sea una guía para que la persona lo haga lo mejor posible. ¿Sale? Y bueno, estos básicamente son los elementos de una receta estándar. Si te fijas, parecieran varios, pero son necesarios. Lo maravilloso de una receta estándar es que te enfocas, le entregas el corazón una sola vez, pero después de esa vez ya solamente te tienes que asegurar que se lleve a cabo. Y obviamente cuando se esté preparando, si hay algo que nos hizo falta o si hay algo que no lo escribimos, pues hay que reportarlo para que se haga la actualización. Y bueno, vamos a ver algo que ya lo hemos comentado, pero es importante volverlo a reforzar. Algo que es muy importante es no obviar, es decir, probablemente para mí que ya tengo 1 o 2 años o que ya he sido cocinero en otro lugar, es obvio que la salsa de los chilaquiles se tiene que usar caliente o se tiene que calentar. Pues sí, para mí es obvio, pero si no lo dice en la receta, para una persona nueva puede que no sea obvio, puede que no tenga ese entendimiento y los chilaquiles se vayan fríos. ¿Por qué? Pues porque ahí nomás decía salsa ranchera y la persona tal vez la tomó del refrigerador, pero ahí tú vas a decir, pero ¿cómo es posible? Sí, nosotros nos tenemos que asegurar que quede todo bien específico para que no quede dudas. Además, a ti te ha pasado y a mí me ha pasado, si estás muy ocupado, se te pueden olvidar hasta los más mínimos detalles. Por ejemplo, en esta semana estaba escuchando que a un piloto de avión se tuvo que regresar con toda la tripulación en un vuelo largo porque se le había olvidado su pasaporte. Imagínate. Tú vas a decir, es que es obvio que un piloto tiene que llevar su pasaporte. Pues sí, pero cuando no tenemos una guía por escrito para estar revisando, esos detalles incluso tan importantes se nos pueden escapar. Algo que es muy importante también es que la receta debe de ser lo más práctico posible, sin dar vueltas.
Imagínate que yo ponga en una receta para chilaquiles, calentar la salsa en un sartén y luego, ¿cómo puede ser? Meter la salsa en el microondas es un ejemplo, ¿no? Para calentarla. Y luego, revolver la salsa en otro sartén con los totopos. Y así es como muchos pasos cuando podemos tener 1, 2, 3 pasos para llegar al mismo resultado y de una manera buena. Nosotros tenemos que, cuando hagamos una receta estándar, tenemos que imaginarnos cuál es la mejor manera y la mejor en todos los aspectos, lo más fácil, la mejor calidad, el mejor sabor, la mejor presentación que yo puedo hacer ahorita para lograr el resultado. Y muy probablemente dentro de 3 meses o 5 meses surja otro cambio que podamos hacer para mejorar. Pero está bien, por el momento nos podemos basar en qué puedo hacer ahorita yo para que en este momento sea la mejor receta que yo puedo hacer. Y número 2, pues lo más importante, imagínate que alguien más lo va a preparar, que una persona nueva lo va a preparar. Tú tienes que ponerte en la mente de esa persona y decir, a ver, ¿qué necesita esa persona saber? Bueno, sí, calentar la salsa, ¿qué más? Revolver el huevo, ¿qué más? Esto, ¿qué más? Esto. Es por eso que de aquí en adelante, cuando tú registres una salsa, tienes que pensar en todos esos detalles. Pero también, si ya hay recetas estándar registradas, que de ahora en adelante las revises con mucho cuidado para que tú te preguntes si tiene toda la información que tiene que ser o si hay algo que le hace falta y por eso nos estamos equivocando o por eso cometemos errores. Porque cuando llega alguien nuevo, prepara la receta estándar como dice ahí, pero resulta que no está bien. Si ese es el caso, por favor, repórtalo, infórmale a tu líder directo para que solicite a sistemas el cambio, la actualización y la corrección de esa información. Y pues bueno, muchísimas gracias. Hasta este momento ya esto se concluye. Muchísimas gracias. Esta es la primera presentación, capacitación acerca de receta estándar y obviamente vamos a ir mejorando. Muchas gracias.